Lo grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo donde caben todas las hazañas. Él fue un emprendedor por excelencia en torno a Manizales. Manizales fue su vida, a Manizales le dedicó todos esos emprendimientos. Las empresas, Seguros Atlas fue su niña mimada, la Universidad Autónoma estuvo en su corazón, en el centro de todo lo que tuvo que hacer para sacar la gente del ferrocarril, hacer todo un proceso de reasentamiento y reubicación de unas familias que vivían en ese lugar. Guillermo Ocampo Avendaño, el visionario que concretó sus propuestas. El abogado Guillermo Ocampo Avendaño de la Universidad Nacional de Colombia tenía una especie de manía financiera desde muy joven. Tuvo que ver con la creación del Banco de Caldas, de Seguros Atlas y de la Corporación Financiera de Caldas. Muy joven, sin 26 años de edad, fue el alcalde de Manizales, el más joven de toda la historia, y preparó a la ciudad para la conmemoración del centenario en 1951. Vivía permanentemente proponiendo ideas y generando empresas. Guillermo Ocampo Avendaño, sin duda, motor de desarrollo en Manizales. Había nacido el 3 de marzo de 1917 en el hogar de don José Ocampo Valencia y doña Julia Avendaño Montoya. Don José murió trágicamente en su finca Cascarero, situada en el Alto de Lisboa, a orillas del río Huacaica. Del matrimonio de don José y doña Julia nacieron 14 hijos, 7 mujeres y 7 hombres. De pronto podríamos repetir un chiste flojo, que la ventaja de las familias grandes es que si les mientan a la madre no les toca ni de a pendejo. Donde mis tíos, Ocampo Avendaño, muy entrañables, muy cercanos a nuestros afectos, pasó igualmente este mismo principio de la cantidad de hijos tan grande, donde fueron 18, se criaron 14. Guillermo estuvo más o menos situado en el centro de la cochada, por decirlo de alguna manera, y fue, después de los mayores, un líder, no solo de la familia, sino de toda la hermandad, que fue muy unida, que fue muy representativa en Manizales. Una de las cosas que él nos contaba era: yo soy el resultado de varias generaciones, de un bisabuelo que llegó a ser grande en unas empresas de transporte animal que transportaban mercancía desde Buenaventura en mula por todas estas montañas, de un abuelo también guerrero, de un general que en su momento él nos contaba dejaba a sus hijas, 9 hijas solas, y salía para la guerra. Él era una combinación un poco de esos arrieros apegados a la tierra y de esas personas de acción, de ese guerrero, de ese empuje que trae toda esta generación de tradición judía, de la tierra prometida y demás. Yo creo que mi padre, pues, además un poeta enamorado de la tierra, de la palabra, de la literatura. Cuando llegó la primera hija, dijo, ¿qué nombre le vamos a poner? Y dije, pues vino con el nombre, Julia Inés. Ay, qué abrazo, qué gracias me dio, porque iba a reemplazar a su mamá y a su hermana. Bueno, y llegó la segunda hija, dijo, no, él me dijo, llegó con el nombre, y dice, sí, Diana María. Y por supuesto que al tercero llegó Guillermo. Mi papá era una persona muy alegre y sobre todo muy perseverante y muy recto. Él nos enseñó mucho vivir en familia. Nosotros logramos compartir muchísimo tiempo con él porque
pues él ya era una persona mayor cuando nos tuvo. Nosotros somos tres hermanos. Yo soy la mayor y cuando mi papá nos tuvo ya había hecho muchas cosas en su vida, ya había sido un gran empresario, había creado muchas empresas en Manizales. Y entonces, pues digamos que yo llego, después de tener toda esa vida tan empresarial, llego a conformar la familia. Bueno, y mi padre, tengo unos recuerdos muy bonitos. Digamos que tuve la gran fortuna que mi padre me tuvo cuando ya era una persona madura, podrían decir viejo, pero fue una persona que nos pudo dar físicamente mucho, pero más allá de eso ya tenía una madurez y una formación personal, profesional, con la cual pude aprender muchísimo. O sea, yo me sentaba con mi papá en unas tertulias, digamos, un poco raras para mi edad, donde él me contaba todas sus cosas que quería hacer a nivel empresarial o de las cosas que había hecho. Entonces, digamos que tuve esa fortuna de un padre que ya lo había vivido todo, ya había pasado por muchas cosas y me enseñaba desde esa experiencia. Yo obviamente pues era un niño de 3, 5 años que todo lo preguntaba en la etapa del por qué, pero siempre pude tener esa respuesta en mi padre de muchas cosas que él siempre buscaba con una anécdota explicarme. Bueno, él siempre tenía la mejor actitud. Él siempre todo estaba bien, las cosas, todo podía solucionarse y a él le encantaba pasear. Entonces él llegaba y si, digamos, siempre nos organizaba un paseo, nos organizaba una actividad, nos organizaba un juego. Él siempre jugaba con nosotros, a pesar de ser una persona pues mayor, pero nosotros nunca encontramos en él una persona como baja de energía o que estuviera agotado. Él nunca estaba cansado, nunca. Mi papá siempre tuvo para nosotros la palabra precisa, el consejo, la forma de decirnos que teníamos que aprender por nosotros mismos, pero que la vida era un poco más que el dinero y que aquellas cosas que son pasajeras. Mi papá creía en el hacer, en el lograr. Los estudios de bachillerato los inició en el Instituto Universitario y los concluyó en el Colegio de Cristo. Los estudios de Derecho los cursó en Bogotá, en la Universidad Nacional. Al promediar la carrera, hizo uso de la beca que había logrado al concluir su bachillerato y se matriculó en la Universidad de Cambridge. Mi padre nos contaba que saliendo del colegio, o creo que tal vez en sus últimos años de colegio, le hacía las declaraciones de renta a mi abuelo. Y la verdad, él era un simple estudiante. Y aunque estudió Derecho, era un matemático y un financiero de bastante avanzada. Pero es que lo que le decía yo, creo que él era un hombre de un conocimiento integral y al menos a nosotros como familia eso nos inculcó. La vida no es ni matemáticas ni literatura, es un conjunto de todo. Estudió filología de idiomas y de ahí creo yo un poco su amor por la pedagogía, por esa necesidad inmediata de vivir enseñando, de vivir transmitiendo una cantidad de enseñanzas. Y estudió economía, a la que también le dedicó bastante de su vida práctica y real. De hecho, tuvo cátedra en la Universidad de Caldas como profesor de economía más o menos unos 11 años. De hecho, nos contaba que todas las clases él tenía que prepararlas. Entonces nos decía, de pronto yo no soy tan inteligente como ustedes, porque yo todo lo tengo que preparar. Yo siempre que voy a dar una clase tengo que prepararlo. Y la verdad es que mi padre era un hombre absolutamente disciplinado. O sea, él todas las noches de su vida se sentaba a leer los periódicos, se sentaba a leer obras a las que él les dedicaba un buen tiempo. Y fue una persona de una actividad intelectual insaciable, y en eso él era un ser absolutamente integral. O sea, era una persona que disfrutaba la poesía, que aunque no tenía oído musical, disfrutaba la música, nuestras tradiciones antioqueñas del aguardiente, la tertulia, toda esta tradición oral de nuestros antepasados y el disfrute con los amigos. También me acuerdo mucho de un viaje que hicimos. Íbamos para el Ecuador y cuando íbamos en Tuluá se nos varó el carro. Entonces él dijo,
no pasa nada, nosotros seguimos en bus. Él siempre decía, siempre hay solución. Entonces, y nos fuimos en bus y seguimos en bus y llegamos hasta Guayaquil. Bueno, llegamos lejísimos en bus, porque él decía, no pasa nada, siempre hay una solución y a cada problema le tenemos que encontrar una salida. Entonces, él siempre le ponía las ganas a todo. Ellos yo siempre los he visto como esos hombres del Renacimiento que tenían que hacer de todo. Entonces, ser abogado, pero a su vez desbarataba todas las maquinitas que se encontraba, entonces la ducha se dañaba y él tenía que ponerla a funcionar, a veces le sobraban tornillos, le sobraban cosas, pero en realidad es que él estaba listo para todo, o sea, el mundo para él era una cosa maravillosa, o sea, de armar y desarmar. Donde caben todas las hazañas. Donde caben todas las hazañas. En 1942, al concluir sus estudios superiores, fue llamado por el alcalde de Manizales, Marco Giraldo Sanín, como secretario de gobierno y al poco tiempo sería designado alcalde en propiedad para convertirse en el alcalde más joven en la historia de la capital caldense. Su primera aventura financiera e industrial la ejecutó en 1945, respaldado por el Instituto de Fomento Industrial con la Compañía Industrial de Caldas. Posteriormente adquirió Industrias Vencedor, la cual gerenció durante 5 años. Con un espíritu visionario, en 1956 fundó el supermercado Miraflores. Si uno recurre a los testimonios de compañeros de él como Gustavo Robledo y Sasa, dirá que era un tigre para los negocios desde muchacho, desde que jugaban bolas. Guillermo tenía un sexto o séptimo o octavo sentido, uno no sabe cuántos sentidos tenía para mirar. Incluso yo lo definiría, porque de esos recuerdos que uno nunca olvida, como un soñador aterrizado, un soñador disciplinado. Lo que me contó mi papá no tiene nombre. Mi papá hizo desde supermercados hasta empresas metalmecánicas, pasando por universidades, empresas de seguros, bancos. Creo que hizo absolutamente de todo. Digamos que eso era algo muy chévere con él, porque cuando nos sentábamos en esos temas de esos planes de negocio que él tenía y que yo quiero hacer esto, entonces allí sale la idea de que quería montar un horno crematorio. Y empieza con toda esta idea, entonces él empieza a contarme y mire, yo quiero pensar en esto, porque para mí es muy importante todo el tema social, no simplemente el tema económico. Él siempre veía, digamos, el tema empresarial por ambos lados. Él hizo 1000 proyectos y desarrolló muchísimas empresas, una de muy muchachos, de muy niños, tal vez. Pues claro, él experimentó muchísimas industrias, muchas empresas. Él trajo el primer supermercado, el primer autoservicio a Manizales en la década del 50. Y fue un estruendoso fracaso. ¿Por qué? Porque es que rompió todo el paradigma de la plaza de mercado, de la galería de Manizales. Entonces montó ese modelo donde yo tenía un carrito con el que jugaba, que era el sobrante del supermercado. Entonces en ese carrito él me contaba que cuando yo me montaba y me decía, hombre, es que este carrito me trae muchos recuerdos, porque yo monté el primer supermercado y pues no, la gente no tenía la experiencia ni la cultura de eso. Y tú no te imaginas todo el mundo robándome en el supermercado. Cuando vi que hasta las señoras de las clases más altas también me robaban en el supermercado, ese día cerré el supermercado porque dije, no, definitivamente esto es imposible. Pero me enseñó una de las bases de los negocios que me decía, los negocios siempre tienen que dar para los empleados, para el ladrón, y si queda algo, queda para usted. Eso es algo que usted va a tener que aprender, porque nunca espere que todo le va a quedar a usted. Y él siempre tenía como esas anécdotas, esas historias, uno hablaba de una cosa y siempre, no, claro, mire, a mí me pasó esto, hicimos esto, nosotros tuvimos esto. Y pues obviamente, claro, en medio de todas esas empresas que se crearon, es que fueron cosas inmensas. Mi padre fue gerente de Seguros Atlas como 14 años. Porque en esa época fundar una compañía de seguros no era tan fácil, porque eso requería sobre todo el tema que tiene que ver con los reaseguros para poder dar la fuerza y la integralidad de la compañía. Y fundar un banco en una ciudad como Manizales tampoco era sencillo, y menos una corporación financiera. Eso, para poderlo hacer, tiene que tener uno en su sangre el emprendimiento, en su sangre
la idea de sacar adelante no solo esos proyectos, sino a una gran generación. Es que qué bueno volver a tener ese grupo de ciudadanos que tuvo Manizales entre los finales de los 50 y los comienzos de los 60. Seríamos una ciudad muy diferente. En todo sentido, también aceptaba el fracaso y aceptaba que su vida, y le dolía mucho, creo que ustedes lo han visto seguramente en sus últimos reportajes, le dolía mucho que las empresas de Manizales estuvieran acabando, que todo lo que ellos habían creado quedó un poco en el aire. Hoy queda de todo ese legado las universidades, pero de las empresas, del Banco de Caldas, de Seguros Atlas y de una cantidad de cosas de la corporación financiera, queda poco. Pero sí, mi padre, el emprendedor por excelencia, con Manizales en la mitad. Ocampo Avendaño, dijo Marino Campo, fue pensador independiente y creativo, prudente y reflexivo, soñador disciplinado, ejecutor visionario e infatigable, ciudadano vertical, inquieto y sensible que brillaba con luz propia, empresario sorprendentemente honesto, capaz e imaginativo, político que no supo de genuflexiones, un magnífico ser humano. Aquí hubo un grupo muy importante que fueron los azucenos, de que son multicitados y celebrados como los grandes hacedores. Guillermo trabajó en paralelo y muchas veces con ellos, pero no era para el alarde, no era para... no tenía esas ínfulas de decir que era de tal o cual clase. Era en función de la comunidad, en función de la región, de la ciudad. Era un hombre entregado, que yo no creo que descansara, era pensando siempre en hacer las cosas mejores, hacer las cosas bien. Yo diría que la forma en la que él siempre se refería a él mismo era básicamente eso, una necesidad absoluta de servirle a sus compatriotas, a esta Manizales que para él era todo. Él decía, y de hecho también nos lo dijo en sus 80 años, dijo: la providencia me dio un don de aglutinar a las personas de Manizales, de llevarlas en un camino correcto. Él nos decía, miren, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer empresa y yo solo he sido ese fundador que llega en el último momento y es capaz de poner las cosas a caminar, pero en realidad él simplemente creía que era parte de una generación muy importante que participó de esta ciudad en un momento de florecimiento, de intelectualismo, de sabiduría, de disciplina, de tesón y de todo lo que traen nuestros abuelos, nuestros antepasados. Son empresas de unas dimensiones de otro, pues como de otros niveles, donde no simplemente es, digamos, coger la plata y hacer una empresa, sino montar empresas de ese nivel de complejidad. Requería toda una serie de gente detrás que no simplemente estaba enfocada en ese tema del dinero. O sea, había, digamos, aquí unos prohombres en Manizales donde su mayor interés era cómo traer toda esa oferta de servicios que habían en otras ciudades a Manizales. O sea, era un tema de desarrollo, era un interés muy diferente, pues ya obviamente estamos en una ciudad mucho más desarrollada, donde cada uno está preocupado por su pedacito. Pero estos hombres lo que estaban preocupados era por cómo desarrollar esta ciudad. Y eso para mí me parece que fue lo más valioso y lo que más le aprendí a mi padre, que uno no siempre tiene que estar enfocado en uno, sino que uno tiene que armar empresa pensando en mucha más gente. El verdadero empresario, el verdadero emprendedor, el verdadero forjador de economía, de dinero, de empleo y de satisfacción para una cantidad de habitantes tan grande como la que para eso podría ser Manizales y Caldas. Pues nosotros siempre fuimos conscientes de eso porque pues en mi casa siempre era Manizales y toda esa importancia que él le daba a la ciudad. Entonces también la ciudad pues le hacía homenajes, nosotros en la casa teníamos la visita de todos los personajes importantes. Entonces pues nosotros desde chiquitos sabíamos que mi papá era muy importante para la ciudad y sobre todo la ciudad era muy importante para él.
Este brillante abogado de la Universidad Nacional de Colombia fue motor de progreso y desarrollo en Manizales, hacedor de empresas, líder innato, dirigente cívico y político, sin duda una de las figuras estelares del siglo XX, capaz de transformar una aldea pastoril en una ciudad industrial y universitaria. Por eso hablar de él casi que es un honor, porque que usted me invite a hablar de una persona que le sirvió tanto a Manizales y a Caldas, que le dio tanto lustre y que esa pulcritud que en su aspecto personal la tenía en su comportamiento y en el manejo de sus negocios, de eso sí que vale la pena hablar hoy. Ese interés por la ciudad, ese querer hacer, no solamente por él, porque mucha gente hace, digamos, por sí misma, pero él quería era hacer por toda la comunidad y por toda la ciudad. Segundo, rectitud. O sea, él decía, no se negocia. Eso no se negocia. Usted hace las cosas bien y no se negocia. Y tercero, la perseverancia. Mi papá siempre fue súper insistente en que él no era el hombre más inteligente que había. Él decía, yo no soy muy inteligente, pero yo persevero. Las cosas se logran porque yo busco perseverar y hasta que lo logremos. Yo diría que mi papá era pura pasión, o sea, y eso fue lo que más me enseñó, hacer las cosas apasionadamente. Los resultados vienen después por añadidura, o sea, cuando uno le mete toda la fuerza a las cosas, los resultados siempre van a ser buenos y va a traer un montón de cosas detrás. Yo creo que mi padre, de lo que más convencido estaba, era de que había que servirle a los demás. Mi padre tuvo y él lo decía así, o sea, un don de la providencia era poderle servir a los demás. Tuvo digamos, la ventaja gigantesca de haber formado una familia un poco tarde y en ese sentido también de haberle dedicado su vida a la ciudad. Yo diría que lo más característico de él era que era una persona absolutamente confiada. Él creía en los demás y si alguien le decía, doctor Guillermo, ¿es que esto es así? Él estaba convencido de que así era. Y creían que el Estado tenía que ser un Estado que tenía que intervenir para ayudar a las poblaciones más vulnerables, más necesitadas, y que el gobierno tenía que ser capaz de hacer las cosas, que tenía que buscarle salidas a las dificultades, a los problemas, y entendía que hacer era del día a día, de disciplina, de dedicarse, etcétera, etcétera. Fue un gran gestor, un gran creador y un gran conductor.